Llegados a este punto en la historia de la literatura, los villanos han llegado a evolucionar tanto que hasta el momento de hoy han acabado siendo tan elaborados y complejos que casi te resulta difícil no empatizar con ellos. Creo que es más claro que nunca que el manga es una de las ramas literarias que más explota eso. Humanizar a los antagonistas personajes hasta el punto de encontrar cierto sentido en sus acciones, de hacerlos ambiguos, más inteligentes y más interesantes. Tenemos villanos que hacen justicia a la definición correcta del nombre, personajes que quieren destruir el mundo o todo lo que ama el héroe principal de la obra, porque la historia lo demanda. Esos son villanos bidimensionales que hacen el trabajo de su personaje, ser malvados y viles para darle una motivación al héroe. Luego tenemos a villanos con retrospectivas, orígenes o llámalo flashbacks incluso. Son villanos que entendemos de dónde vienen y por qué son de la forma que son, que por su trágica y funesta vida del pasado se vuelven psicóticos e intentan redirigir esa venganza hacia la sociedad. Y finalmente existen esos villanos que, aparte de haber tenido una dura y esquinada vida, intentan justificar sus acciones por fundamentos y nociones que pueden ser demenciales por dicha sociedad, pero que para él es una dogma adherente a sus ojos. Yo creo que podríamos emplazar a Stein en esa última categoría. Al intentar pensar en el personaje, acabé sorprendido ante la ambigüedad de Stein. No me entendáis mal, ya me había dado cuenta de que era un personaje bastante tridimensional, pero no tanto como para no poder expresar mis razones de por qué me gusta este bastardo. Siempre he considerado que Stein es un tipo que roza los confines de un antihéroe, pero aún así no llega a serlo realmente, porque aunque tenga una base mínimamente racional detrás de sus matanzas, eso no quita la evidencia de que mató o dañó personas inocentes dentro de lo que cabe, aun teniendo elección. Pero en yuxtaposición tenemos a sus ideales, que aunque esté asesinando a estos héroes técnicamente inocentes para probar sus certidumbres, él en el fondo intenta concienciar a todos esos llamados héroes para convertirlos en verdaderos paladines, para mejorar el mundo. Así que a fin de cuentas es difícil para mí categorizar a Stein. Este es un personaje complicado de narices sin lugar a dudas, y eso me encanta. Antes de ser Stein, Chizome Akaguro era un chico que tenía mucha ilusión y esperanza. El debut de All Might fue el que le insufló el anhelo de ser héroe de la misma forma que otros muchos críos. Él llegó a tener una visión idealista del héroe que al sistema se le escapaba. Añoraba a esos héroes del pasado. Probablemente podrías considerarlo incluso una forma arcaica de ver el mundo según la ciudadanía y los héroes. Después del primer año de apuntarse a la prestigiosa UA, Chizome acabó abandonando su educación, descorazonado por la perversión de esos héroes justicieros que tenían una licencia por saberse la teoría de lo que es ser un héroe, mientras que ninguno de ellos tenía ni la más mínima idea del meollo de la semántica del término héroe. En consecuencia a eso, empezó a respaldar su noción del héroe en público como una especie de heraldo, en las calles, intentando captar la atención de la muchedumbre, de la gente, pero nadie se paró a compartir un diálogo con él. Nadie quiso ni siquiera debatir el tema, nadie le tomó en serio. Si las palabras no lo hacían, las acciones lo dirían. Diez años de adiestramiento asesino. Perfeccionó su técnica, perfeccionó el arte de matar y su justicia. Durante ese intervalo, aparentemente sus padres murieron, pero no fue reportado como un crimen, lo cual significa que el caso fue considerado homicidio, hasta que denegaron la posibilidad de que lo fuera. Entonces no me extrañaría pensar que eso afirmó aún más su código y sus creencias en el pérfido sistema heroico y de la justicia. Con todo este trasfondo podemos llegar incluso a entender su desarrollo tanto físico como mental. Cómo acabó siendo el Stein que es a día de hoy, un asesino serial con su propia moralidad.
Creo que no me equivocaría, incluso sería adecuado pronunciar que Stein es el verdadero actual símbolo del mal. No All for One y aún menos Shigaraki, quien atrajo realmente a todo ese tumulto de malhechores a la Liga de los Villanos. ¿Quién fue el que acabó dando un propósito a villanos tan sádicos y destructivos que lo único que quieren en el mundo es verlo arder, sin parar, solo para el placer de verlo sufrir entre escombros? ¿Qué tan carismático necesitas ser para hacer eso? Exactamente, él es la causa de este claro renacimiento. Me resulta muy gracioso pensar que Stein en realidad no tuvo en mente nada de esto probablemente. De hecho, él no soportaba en lo más mínimo a Shigaraki y sus gnomos. Es gracioso cómo ese chico maravillado por All Might y la verdadera semántica del término héroe acabó formándose como el incentivo principal de muchos villanos escondidos a causa del mismo símbolo de paz. Él acabó desmantelando indirectamente el trabajo de su querido héroe, All Might. Por mucho que él intentara realmente abrir los ojos de los civiles y héroes, de mejorar el mundo a su manera, él acabó abriendo más los ojos del lado contrario de la valla, del lado de los villanos. Me parece necesario tener que hablar sobre su carisma, ya que es un atributo que está en conjunción con lo que ya he dicho, sin mencionar que es la característica crucial que explica la atracción de todos estos villanos en un mismo sitio. Tal y como dije antes, personajes como Toga no son exactamente factibles de convencer realmente, porque son personajes que no se aferran exactamente a nada, están tan retorcidos que poco les importa algo, o al menos esa es la sensación que me da. Pero aún así, solo unas cuantas palabras puestas en sintaxis, grabadas en móvil, provenientes de la boca de Stein, hicieron estremecer el mundo. Palabras que probablemente significaban más para él que para los demás. Palabras que revelaban una frustración en bruto que tuvo apilada desde sus días de compartir sus pensamientos en todas esas avenidas. Lo que declaró en esos momentos antes de acabar desmayado fue un sincero reflejo de lo que sentía realmente. Desde hace bastante siempre me he preguntado qué es lo que hace a alguien realmente carismático. ¿Cómo puedes explicar esa esotérica aura que tiene esa cierta persona? Una aura que te atrae sin saber la explicación racional a ello. Aún a día de hoy, no entiendo del todo qué es lo que causa dicho carisma. Pero una cosa puedo decir, y es que gran parte del por qué Stein logró ganar el esmero de tantas personas, sean héroes o villanos, fue gracias a su franqueza a su persona. Porque Stein es alguien que para bien o para mal, tiene claros sus principios y objetivos. Ese discurso final que tuvo no tenía ni el más mínimo ápice de falsedad o fingimiento, porque la hipocresía iba totalmente en contra de lo que creía. De acuerdo. No son exactamente comunes los villanos que utilizan una filosofía detrás de sus acciones, filosofías con suficiente sensatez como para poder ponerse en las botas del infame personaje. Es ahí cuando la buena parte llega, cuando presencias la disputa de entre el héroe y el villano, dos ideologías del mismo peso colisionando. Ese tipo de batallas que te hacen cuestionar quién es el malo y quién es el bueno, o si los dos tienen razón en diferentes espectros. Esa es una de las mejores ramas de un shonen o cómic de superhéroes, un villano que pueda desafiar tanto físicamente como mentalmente al héroe de la obra. El tipo de villano que lleva al héroe a un peldaño más allá, desarrollándolo y completándolo como personaje. Conocemos el comienzo y la estela de Stein, pero ¿qué hay de su ideario? He tocado un poco su ideología durante este vídeo, pero no lo suficiente a mi parecer. Me resulta increíblemente interesante el hecho de que él no se categoriza ni como villano ni como héroe, sino más bien como una especie de justiciero, un lobo solitario con su propia fe depositada en sus ideales, y eso lo convierte en alguien bastante especial. En cierta forma, podrías decir que eso también se añade al por qué es un tipo tan carismático. Antes de nada, pongamos algo en claro. A Stein le desagradan o incluso odia a los puritanos, impostores, farsantes, mojigatos, llámalos como quieras.
Él no se decanta ni por aquellos villanos que utilizan sus poderes sin razón alguna, ni por aquellos héroes que hacen su trabajo con el principal designio de recibir ese cheque del día. Stein intenta buscar sustancia detrás de no solo tu palabrería, sino también de tus acciones. Un fundamento claro por el que valga la pena tales riesgos y contingencias. Que si vas a manchar sangre, que sea por un buen motivo. Es así como piensa Stein. Ahora exploremos el ámbito heroico de la perspectiva de Stein. Y es que él, de la misma forma que All Might, Nana o incluso Midoriya, él tiene un fuerte sentido heroico, aunque quizá no lo aparente. Por ejemplo, él no soporta en lo más mínimo el egocentrismo. No tolera a aquellos héroes que no ven más allá de sus narices, aquellos héroes que persiguen sus propios anhelos antes de salvar al que tienen delante. Por ende, puedes ver la influencia de All Might e incluso de Nana, ya que ella fue la que afectó en All Might. Ellos sonríen arriesgando sus vidas, salvando a todo precisado que puedan, aun teniendo sus problemas personales. Porque para ellos, el héroe se sobrepone ante todo. Necesitan poner al mismo horizonte todos los civiles, incluyendo a sus familias y seres queridos. Ese es el tipo de héroe que Stein considera apropiado. Ese es su arquetipo, héroes que actúan como verdaderos altruistas o filántropos. Por eso mismo, durante el incidente de Josu, él estaba dispuesto a matar a Ida. Entre tanto, dejando a Deku a salvo, ya que él encajaba en su percepción del héroe. Aparte de ser alguien impresionantemente idealista, también es alguien tenaz, persistente, firme y obcecado, como el que no hay. Tanto físicamente como mentalmente, el hecho de que seas alguien idealista y obstinado simultáneamente, esa mezcla se convierte en un cóctel molotov muy peligroso. No ha habido ni el más mínimo momento en el que lo haya visto dudar de algo. Siempre lo ha dado todo, cumpliendo su código, cumpliendo sus propias normas sin transgredirlas. Y si no ha cumplido su propósito, sabes que al menos lo habrá intentado hasta la última exhalación de sus pulmones. Yo creo que esa es una particularidad muy respetable, independientemente de que estés más o menos de acuerdo con su razonamiento. A fin de cuentas, podríamos decir que Stein era un soñador en cierta parte. Tenía argumentos y razones sólidas que nadie escuchó en su debido tiempo, convertido en un extremista a causa de su propia descontrolada ambición y la ignorancia de la sociedad. Stein decidió sacrificarse abandonando su sueño de ser un héroe para cambiar el mundo, para poder reformarlo. Tuvo que convertirse en lo que más odiaba, probablemente, para poder enseñarle al mundo la verdad. Alguien tiene que mancharse de sangre para que se haga la transición de una era a otra. Supongo que esa era su línea de pensamiento. Realmente todo suena muy irónico, cuando lo pones de esa forma al menos. El más apasionado héroe, el que comprendía mejor que nadie a esos altruistas, a esos verdaderos héroes, acabó convirtiéndose en la pesadilla de esos mismos héroes para adoctrinarlos a ser una mejor versión de sí mismos, a hacerlos entender por la fuerza el significado del héroe. A eso me refiero cuando digo que este tipejo me resulta muy complejo. Stein es uno de esos extraños personajes híbridos que resultan aparecer una vez cada X tiempo. Un personaje que estuvo durante un breve tiempo en la serie, pero que aún así llegó a dar tal impacto que acabó grabado como una estampa en nuestra cabeza. Él era un romántico de la concepción del héroe, uno idealista que llevó sus ideas hacia unos extremos no muy ideales. Alguien que puso un antes y un después en la serie, un visionario que se salía del marco de las tendencias del mundo, producto de una sociedad que le gusta lo políticamente correcto, antes de afrontar su comodidad diaria para hacer lo correcto, según qué situaciones. Sin lugar a dudas, Stein es un personaje de la hostia.